Hola, en este video vamos a tratar el tema de los campos numéricos. Los primeros números que conocemos son los números naturales. ¿Y por qué? Porque son los números que nacen con el hombre. Entonces, 1, 2, 3, 80, 89, 1000, 1500. Bueno, estos números, más adelante vamos a, o en otro curso veremos alguna definición más precisa, pero estos números son los que nosotros utilizamos generalmente para contar, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un conjunto, por ejemplo, de pi, beta, infinito y alfa, y decimos, bueno, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? Los números naturales los utilizamos para contar. Bueno, este conjunto tiene 4 elementos. Ahora, ¿cuántos elementos tendrá el conjunto vacío? Bueno, el vacío no posee elemento, entonces necesitamos un símbolo para poder representar esa cantidad que nosotros utilizamos el símbolo del cero, ¿sí? Entonces, a partir de ahora vamos a llamar naturales con el cero a los números o al conjunto de los números naturales, unión, esa U es de unión, con el elemento cero, ¿sí? Entonces, ahora sí tenemos cero, uno, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Qué operaciones tienen y propiedades tienen el campo de los números naturales? Bien, como primera operación está la adición. Si yo adiciono dos números naturales, el resultado, fíjense que me da otro natural. Acá estamos definiendo naturales con el cero, no solamente naturales. Fíjense que la segunda operación, 0 más 23, me da 23, está incluido el cero. Entonces, el conjunto de los números naturales con el cero y la operación adición nos va a dar como resultado otro número natural. Entonces decimos que la adición de dos o más números naturales da como resultado otro número natural. Entonces, los números naturales con la adición cumplen con la propiedad de tener ley de cierre. Ley de cierre o ley de composición interna. ¿Qué significa? Que cuando yo trabajo con elementos del mismo conjunto, opero con elementos de este conjunto de los naturales, el resultado también pertenece a este conjunto, al de los naturales, ¿sí? Por ejemplo, un árbol de peras no me va a dar manzanas. El árbol de peras siempre me da peras. Bueno, adición con números naturales con el cero, si yo opero entre ellos, si sumo, ojo que sumar está definido en enteros, pero bueno, estamos acostumbrados a decirle suma, pero si yo adiciono dos números naturales con el cero, el resultado siempre me va a dar otro número natural. Por eso decimos que cumple con la ley de composición interna o ley de cierre. En el producto pasa exactamente lo mismo. Si yo multiplico, producto es multiplicar, multiplico 6 y 5, que son factores, pero que pertenecen al campo de los naturales con el cero, el resultado también pertenece a los naturales con el cero. Fíjense que otra vez, acá en la segunda operación, 0 por 23, los dos son números naturales, incluido el cero, me da como resultado 0, que pertenece al conjunto de los naturales con el cero. Entonces el producto y los números naturales con el cero también cumplen con ley de cierre o ley de composición interna. ¿Cuántos son los números naturales? Bueno, decimos que son infinitos, pero vamos a definir infinito. Eh, Cuando nosotros decimos que es infinito, significa que no es finito. O sea, el prefijo in en una palabra significa lo contrario. Por ejemplo, maduro, inmaduro. El prefijo in significa lo contrario. Entonces, infinito que no es finito. Ahora, ¿qué es finito? Bueno, finito es un número que lo representa. Existe un número que lo representa. Eso es una cantidad finita. Ejemplos. Cantidad de estudiantes que hay en la universidad es una cantidad finita. Cantidad de moléculas de agua en el mundo. Bueno, este es un número muy, muy grande, pero muy grande. Muy grande. Dependiendo, ¿no? Con qué lo estamos comparando, pero es un número acostumbrados nosotros a ciertos números. Moléculas de agua podemos decir que es un número muy muy grande, pero no es infinito. Es finita. La cantidad de moléculas que hay en el agua es una cantidad finita. Ahora, cantidad de libros que se pueden escribir. Bien, acá, si bien nosotros tenemos letras que son una cantidad finita, pero esas letras las podemos combinar para formar palabras. Y esas palabras, podemos inventar palabras, o sea, que
tenemos infinitas palabras. Y esas infinitas palabras que nosotros podemos combinarlas para escribir libros, también van a ser infinitas combinaciones. Entonces, cantidad de libros que se pueden escribir es una cantidad infinita. El gráfico que ven ahí abajo es el símbolo de infinito. Más adelante o en otro momento podemos explicar por qué ese es el símbolo de infinito. ¿Qué otra propiedad tienen los números naturales? Bueno, los números naturales son discretos. ¿Por qué decimos que son discretos? Porque tienen la propiedad de tener siguiente. Por ejemplo, ¿cuál es el siguiente de 3? 4. ¿Cuál es el siguiente de 35? 36. Bueno, y así sucesivamente. Todos los números naturales, me paren el número natural que me pare, van a tener siguiente. ¿Pero por qué? Porque si yo digo cuál es el siguiente de n, entendiendo que n es un número natural cualquiera, bueno, el siguiente de n es n más 1. Pero acabamos de definir que la adición en los números naturales, por ley de composición interna, obtengo otro natural. Entonces, si n natural más 1, que 1 es natural, el resultado, n más 1, también va a ser natural. O sea que es discreto. Para cualquier n va a existir su siguiente. Primero, por ley de composición interna, pertenece al conjunto. Y segundo, como era un campo infinito, el conjunto va a ser discreto. Para cualquier n natural le sumo 1, obtengo n más 1. Y este n más 1 pertenece también al campo de los naturales con el 0. Diagrama de Venn. Vamos a definir, o más o menos ver, Venn era un matemático que estudió mucho teoría de números, y trabajó con conjuntos. Vamos a definir en este rectángulo que es el universo, ¿no? Entonces, todos los elementos van a estar dentro del universo. Ahora, dentro del universo podemos definir subconjuntos A y B. Por ejemplo, tengo el conjunto A, que son los elementos 1, 2 y 3. El conjunto B, que puede ser los elementos 3, 4 y 5. Y acá quedan definidas operaciones también. ¿Por qué? Porque fíjense que el 1 pertenece, el 1, 2, 3, 4 y 5 pertenecen al universo, ¿sí? Al todo. Pero 1, 2 y 3 pertenece al conjunto o al subconjunto A. Y 4 y 5 no pertenecen a A. Pero 3, 4, 5 pertenecen a B. Pero el 1, 2 no pertenece a B. Entonces va a haber elementos que pertenecen a un solo conjunto. Van a haber elementos que van a pertenecer a dos conjuntos. O puede haber elementos que no pertenezcan a ningún conjunto. Inclusión como primer operación que tenemos. Fíjense que tenemos dos conjuntos A y B. Entonces, si yo quiero representar gráficamente a través de los diagramas de Venn, que es este círculo, y encierro a todos los elementos de A, 1, 2, 3, 7, 11, 5, 13, 17. Fíjense, los escribí, están con distintos colores. ¿Por qué? Porque ahora el conjunto B está incluido, 5, 13, 17, está incluido dentro de A, ¿sí? O sea que todos los elementos de B pertenecen a A, pero no todos los elementos de A pertenecen a B, solamente algunos. Entonces decimos que B está incluido en A. El símbolo SU acostada la nombramos diciendo está incluido. Entonces yo leo B está incluido en A. La intersección. Supongamos que tenemos tres conjuntos, A, B y C, ¿sí? Entonces tengo el conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. El conjunto B, 1, 3, 7, 10, 11. Y el conjunto. Y bueno, y acá puedo ya empezar a ver. Me fijo que tengo una intersección entre dos conjuntos. Intersección significa que pertenecen al mismo tiempo al conjunto A y al conjunto B. Fíjense que en color rojo y celeste está el elemento 1 y 3, que pertenecen. El 1 pertenece a A y a B al mismo tiempo, y el 3 pertenece a A y a B al mismo tiempo. Entonces, si yo quiero la intersección entre A y B, me da el 1, 3. 1 rojo, 3 celeste. ¿Qué pasa si ahora quiero la intersección con el conjunto C? Fíjense que la intersección ahora con el conjunto C, tengo qué elemento pertenece a A, B, a C al mismo tiempo. Bueno, solamente el elemento 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 3 pertenece a A y a B, pero no a C. El 2 pertenece a A y a C, pero no a B. El 10 pertenece a B y a C, pero no a A.
Entonces, si yo hago la intersección entre estos tres conjuntos, A, B y C, la intersección es la U dada vuelta, ¿sí? Invertida, el único elemento que tengo en común en los tres conjuntos es el 1. Ahora digo, ¿cómo será la unión entre A, B y C? Y bueno, la unión va a ser el todo, ¿están de acuerdo? Muy bien, entonces para ir repasando, decimos que qué operaciones y propiedades tiene el conjunto de los números naturales con el cero. Entonces tenemos el conjunto de naturales con el cero, que es el cero, uno, 2, 3, 4, infinitos, ¿sí? Entonces cumple con ley de cierre. ¿Por qué? Porque la operación más y producto, en este más y producto, multiplicación, si yo opero con números naturales con el cero, el resultado también pertenece al conjunto de los naturales. Dijimos que era infinito. Y sí, porque es lo contrario de finito. No hay un número que represente toda esta cantidad de elementos que están en este conjunto, que está graficado con el diagrama de Venn, el conjunto de los números naturales con el cero. Y dijimos que era discreto. ¿Por qué? Y bueno, porque todos los números naturales tienen la propiedad de tener siguiente. Entonces, cumplen con la propiedad de ley de cierre, es un conjunto infinito y es un conjunto discreto. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa ahora si sustraemos, restamos dos números naturales? ¿Sí? La operación es de sustraer, el menos. ¿Cumplirá con la ley de composición interna o ley de cierre? ¿Cumple? Bueno, a ver, 3 menos 7 me da menos 4. 3 y 7 son números naturales, pero menos 4 no es natural. Entonces necesitamos definir otro campo numérico que incluya los naturales, ¿sí? Y vamos a intentar que también cumpla con la ley de cierre, con la propiedad de ser discreto y que sea infinito también. Entonces, si nosotros sustraemos dos números naturales, vamos a inventar, descubrir o inventar, es lo mismo, bueno, para nuestro caso es lo mismo, el hombre descubre o inventa el campo de los números enteros, que lo simbolizamos con una Z con dos palitos. Entonces, ¿cómo definimos a los números enteros? Van a ser los naturales con el 0, 0, 1, 2, 3, 4, infinitos, ¿sí? Y ahora van a estar incluidos sus opuestos. A ver, el opuesto de 1 de los naturales, el opuesto de los naturales, no naturales con el 0, el 0 no tiene opuesto. Entonces, el opuesto de 1 es menos 1, el opuesto de 2 menos 2. Fíjense que acá los números enteros los tenemos que interpretar como que no son números partidos. Si yo un número, por ejemplo, lo quiero partir en 2, si es par no voy a tener problema, pero si es impar no voy a poder representar ese número, esa cantidad con los números enteros. Entonces, hasta acá los números enteros los interpretamos como que no los podemos, son los que no son decimales, ¿sí? O que no tienen coma. Estos van a ser los números enteros. Bien, entonces vamos a definir los números enteros como los números naturales con el 0 y los opuestos de los números naturales. Entonces, el opuesto de 1 es menos 1, el opuesto de 2 menos 2, el opuesto de 3 menos 3 y así sucesivamente. ¿Qué pasa ahora con la adición y la sustracción de números enteros? Habíamos visto que en los naturales con el 0 la adición cumplía con la ley de composición interna. ¿Y qué pasaba con la sustracción? Bueno, con la sustracción necesitábamos inventar el campo de los enteros. Entonces ahora en los enteros, digo, si yo adiciono o sustraigo dos números enteros, y acá adición y sustracción como que no tiene mucho sentido porque si yo quiero sustraer dos números negativos, es como menos, menos, bueno, vamos a hablar de suma ahora. Y suma o resta, suma, va a ser adición o sustracción indistintamente, o sea, yo puedo hablar de suma de dos números enteros, por ejemplo, cuando sean los dos positivos, o suma de dos números enteros cuando los dos sean negativos. Yo puedo sumar dos números negativos enteros, o yo puedo sumar dos números enteros, uno positivo y el otro negativo, o uno negativo y el otro positivo. Entonces acá vamos a empezar a hablar de suma, más que de adición y de sustracción. Lo que pasa es que hablábamos de adición y sustracción en la primaria porque conocíamos solamente los positivos y el campo de los naturales y algunos más, pero nada más. Entonces, ahora nosotros ya podemos hablar de suma. Pero antes hablábamos de adición y sustracción en el campo de los naturales. Acá en los enteros podemos hablar directamente de suma. Ahora, el producto entre, bueno, ya vimos o vemos que la adición o la suma de dos números enteros me da como resultado otro entero, pertenece al conjunto.
el producto de dos números enteros también va a pertenecer al conjunto de los enteros. O sea, que tanto adición, sustracción y multiplicación cumplen con la ley de cierre en el campo de los enteros. Esta z con dos palitos, ¿sí? Que la simbolizábamos con la z con dos palitos. ¿Son infinitos? Y sí, si los naturales están incluidos adentro de los enteros y los naturales con el cero habíamos visto que eran infinitos, bueno, los enteros también van a ser infinitos. ¿Es discreto? Y sí, porque el siguiente de menos 3 también existe. ¿Cuál es el siguiente de menos 3? El siguiente de menos 3 es menos 2. El siguiente, fíjense que la recta numérica tiene un solo sentido, de menor a mayor. Entonces, si yo a menos 3 le sumo 1, me da menos 2. Ahí cumplimos con la ley de composición interna. ¿Por qué? Porque menos 3, 1 y menos 2 son elementos que pertenecen al conjunto de los enteros. Dijimos que era discreto porque cumplen con esta propiedad de tener siguiente, y como el conjunto es infinito, todos los enteros van a tener siguiente. Ahora, ¿qué pasa con la división, el cociente, la razón entre dos números enteros? Si yo divido dos números enteros, ¿qué me va a dar? Si yo busco el cociente entre dos números enteros, ¿va a pertenecer? ¿Cumple con la ley de composición interna o ley de cierre? Bien, entonces, cuando nosotros queremos dividir dos números enteros, a este conjunto o al resultado lo vamos a llamar número racional. Racional viene de razón, ¿sí? Y el símbolo con el que nosotros lo vamos a expresar, a simbolizar, perdón, es la Q de números quebrados, ¿sí? Pero le decimos racionales. ¿Por qué números quebrados? Porque fíjense que en los libros de cocina aparecen así los números, como las fracciones, 3/4 partes o 3/4 tazas o media cucharada. Bueno, pero aparecen así los números, por eso se lo decían números quebrados, porque viene de ahí, de la cocina. Ahora, el cociente entre dos números enteros nos da como resultado un racional, que también es una Q con estos palitos. Entonces, es el símbolo, sería así. Entonces, vamos a definir que todo número que se pueda expresar como el cociente o la razón entre dos números enteros, decimos que es racional. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. 4 y 2 son números enteros. Entonces, el cociente entre 4 y 2 me da 2. Entonces, 2 va a ser un número racional. ¿Por qué 2 es racional? Porque el 4 y el 2 son números enteros, que al dividirlos me dan como resultado 2. El menos 4 también va a ser racional, porque existen dos enteros, por ejemplo el menos 12 y el 3, que al dividirlos, menos 12 dividido 3, me da como resultado menos 4. El 5 también va a ser racional. Yo estoy poniendo acá ejemplos, ¿eh? Obviamente que hay otras cuentas. Por ejemplo, menos 4 dividido 1 me da también menos 4. Pero cualquier número, si yo encuentro dos números enteros que al dividirlos me den como resultado 5, entonces el 5 pertenece al campo de los racionales, ¿sí? Todo número que yo lo pueda expresar como el cociente de dos números enteros es racional. Eso es lo que hay que definir, ¿no? Eso así lo definimos nosotros. Entonces, menos 20 dividido menos 4 me da 5. ¿Hay otros números que al dividirlos me da como resultado 5? Sí, hay infinitos combinaciones de números que al dividirlo me van a dar 5. Yo elegí esta, ¿sí? Ahora, hasta acá veníamos viendo el 2, menos 4 y el 5, que eran números enteros, naturales. Pero ¿qué pasa con 5 dividido 2 que me da 2,5? Bueno, 2,5 es un número racional. ¿Y por qué? Y porque 5 y 2, que son números enteros, al dividirlo me da 2,5. Si el 2,5 lo puedo expresar como la división de dos números enteros, entonces el 2,5 es racional. Y esa E, al revés, esa E, o que parece una E, significa pertenece. 1 dividido 3, ¿sí? Es 0,333, decíamos que eran números periódicos, 0,3 periódico, decíamos, bueno, pertenece también al número de los racionales. ¿Por qué? Porque existen dos números, 1 y 3 enteros, que al dividirlos me da esa cantidad. El 0 también es un número racional. ¿Por qué? Porque 0 dividido cualquier número distinto de 0
yo acá puse 645, me da como resultado 0. Bien, entonces teníamos el conjunto de los racionales van a ser todos los naturales, todos los enteros, y ahora tenemos estos números que son los racionales, en verde. Bueno, la división, el cociente entre dos números enteros me da como resultado un número racional. También, también vamos a decir que cumplen con la ley de cierre los racionales, la operación adición, sustracción, multiplicación y división, ahora cumplen con la ley de cierre o ley de composición interna. Estos números, con estas cuatro operaciones, cumplen con ley de cierre. Obviamente es un conjunto infinito, ¿sí? Eh, pero ya no es más discreto. ¿Por qué digo que no es discreto? Ahora vamos a decir que es denso el conjunto, ¿sí? Ya los racionales no son discretos, son densos. ¿Qué significa denso? Bueno, denso es lo contrario de discreto. Un número racional no tiene siguiente. Si yo, por ejemplo, bueno, entre dos racionales, ¿cuántos racionales existen? Si yo, por ejemplo, quisiera saber cuál es el siguiente de A, y A es un número racional, bueno, yo no puedo decir que es B. ¿Por qué? Porque si A y B, los dos son números racionales, bueno, yo voy a encontrar el promedio, que también va a ser racional. ¿Sí o no? Entonces digo, el promedio entre dos números A y B, estos números A y B siempre son racionales, Entonces, el promedio va a ser, será mayor que A pero menor que B, ¿sí? Con A menor que B. Y A distinto de B, ¿no? También, ¿no? Entonces tengo dos números racionales. Como vimos, la operación adición y división cumplían con ley de composición interna. Entonces, al sumar A más B, voy a obtener otro racional. Y al dividirlo por 2, que 2 es un número racional, ¿sí? O entero, entonces al dividirlo voy a obtener otro número racional. Entonces, imaginémonos esto, vamos a hacerlo varias veces. Tengo, primero, A más B, el promedio entre A más B. Tengo otro racional. Bueno, pero el promedio entre A y A más B sobre 2, tengo otra vez la mitad de la mitad. Y bueno, pero ¿y si lo puedo hacer otra vez? Bueno, esto lo puedo hacer infinitamente de veces. Entonces, ¿cómo hago para...? Y estos son todos números racionales, Entonces, eh, a ver, para explicarlo de otra manera. Si yo estoy a 1 metro de la pared, a 1 metro de la pared, y voy a ir hacia la pared, pero siempre, con esta condición, siempre voy a recorrer la mitad de la distancia que me queda, y bueno, la mitad de un número positivo, ¿cómo es? Y siempre es positivo. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna vez voy a llegar a tocar a este número, a la pared? Y no, porque la mitad de un positivo me da siempre positivo, nunca me va a dar cero. Va a ser tan chiquitito o tan cerca de la pared como quiera, pero nunca voy a lograr tocar la pared. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una distancia, la mitad de una distancia positiva es otra distancia positiva. Nunca me va a dar cero. ¿Sí? Entonces tenemos los naturales con el cero que están incluidos dentro de los enteros y además los enteros que están incluidos dentro de los números racionales. ¿Qué pasa ahora con la operación raíz? ¿Cumple con la ley de cierre? La raíz enésima, no importa, n es un número natural con el cero. Bueno, obviamente que la raíz de cero no, pero n es un número natural cualquiera, ¿sí? Puede ser 2, 3, 4, 20. La raíz de un número racional, ¿me va a dar racional? La raíz de 2, la raíz cúbica de 10, la raíz cuadrada de cualquier número primo. ¿Qué será un número primo, no? Vamos a definir un número primo. El 2 es un número primo. Sabemos que el número 2 es un número primo. Entonces, vamos a buscar los divisores que tiene el número 2. Los divisores son del número 2 más menos 1 más menos 2. Me refiero a divisores cuando yo a 2 lo divido por 1 y de resto tengo 0. Al 2 lo divido por menos 1 y de resto tengo 0. Y así sucesivamente. ¿Sí? Cuando la división entre 2 y cualquiera de estos números que están dentro del conjunto me da como resto 0. Entonces, ¿cuántos divisores tiene el número 2? El número 2, ¿cuántos divisores tiene? Tiene 4, 2 positivos, 2 negativos. ¿Estamos de acuerdo? El 3, ¿cuántos divisores tiene ahora el 3? Vemos que más menos 1, más menos también tiene 4 divisores. El 5, ¿cuántos divisores tiene? Bueno, ya estoy medio como repetitivo, pero para que quede bien claro,
que el 5, 2, 3 y 5 son números primos. Sabemos que el 2, 3 y 5 son números primos. ¿Por qué? Porque allá en la primaria nos decía la maestra que aquellos números que se dividían por uno y por sí mismos, pero bueno, esa no está bien esa definición, ¿sí? Entonces podemos definir nosotros los números primos como aquellos números que tienen solamente 4 divisores. Fíjense que el 2, 3, 5, el 43 sigue siendo primo. ¿Por qué? Y porque tiene solamente 4 divisores, ¿sí? Y es más, la maestra nos decía, pero el uno no es primo. Y nosotros nos volvíamos locos. ¿Cómo que el uno no es primo? Si el uno se divide por uno y por sí mismo, ¿por qué el uno no es primo? Entonces, número primo son aquellos números que solamente tienen 4 divisores. Y acá, el número 1 es primo. ¿Cuáles son los divisores del 1? Más menos 1. ¿Cuántos divisores tiene? 2 divisores. ¿Es primo? No, no es primo. ¿Por qué? Porque tiene 2 divisores. Y para que sea un número primo, tiene que tener 4 divisores como vimos antes. Entonces, el 1 no es primo, pero ahora sabemos por qué el 1 no es primo, ¿sí? No es porque nos lo decía la maestra. Entonces, volviendo, ¿qué pasaba con los racionales y la operación raíz? ¿Cumplía con la ley de cierre? Ya habíamos visto que los números racionales eran estos números que son los naturales con el cero, los enteros, la división la división entre dos números enteros me da como resultado un racional, ¿no? Pero hasta acá habíamos visto que los racionales eran infinitos, eran densos, dijimos que ya no es discreto, porque yo no podía encontrar el siguiente. ¿El siguiente de un medio cuánto es? ¿Cuánto es el siguiente de 0,5? No es 0,6, porque entre 0,5 y 0,6 está el 0,51, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. Yo podía buscar el promedio entre dos números racionales que siempre iba a ser racional también. ¿Por qué? Porque cumplían con la ley de composición interna, la operación suma o adición y la operación división. Cumple con la ley de cierre en racionales. Pero ¿qué pasa con la raíz? ¿La raíz cumple con ley de composición interna? Bueno, no cumple. Entonces tenemos que inventar otra vez otro campo numérico que lo vamos a llamar irracionales. Entonces la raíz cuadrada de 2, la raíz cúbica de 10, la raíz cuadrada de cualquier número primo van a ser los números irracionales. ¿Qué otros números irracionales hay? Bueno, pi es un número irracional también, que lo simbolizamos, al número lo simbolizamos con la letra griega pi. ¿Qué es pi? Bueno, pi, que lo conocemos como 3,14 infinitas cifras decimales no periódicas, ¿sí? Acá tengo infinitas cifras decimales, pero no periódicas, es la razón que hay entre la longitud de una circunferencia y el diámetro. Vuelvo a decirlo, la longitud de la circunferencia y su diámetro. Lo que estamos acá buscando es cuántas veces el diámetro entra en la longitud de la circunferencia. Y en todas las circunferencias, más grande, más chiquitita, entra siempre pi veces. 3,1415, bueno, infinitas decimales no periódicas. Entonces, como no podemos estar escribiendo ese número porque no terminaríamos nunca, lo simbolizamos con la letra griega pi. El número e, la base de los logaritmos neperianos, eh, el número de oro, ¿sí? Bueno, infinito. Bien, entonces, ¿cómo definimos al conjunto de los números irracionales? Entonces, el prefijo i significa lo contrario de la palabra. Entonces, si los racionales son aquellos números que se pueden expresar como el cociente entre dos números enteros, los irracionales son aquellos números que no se pueden expresar como el cociente de dos números naturales. Por ejemplo, si yo el número pi, ¿sí? ¿Existen dos números enteros que al dividirlo me dé el número pi? No existen. Entonces pi va a ser un número irracional, ¿sí? Irracional. No hay dos números enteros que al dividirlo me dé como resultado ese número. Entonces, vimos que los irracionales son raíz cuadrada de 2 o la raíz cuadrada de cualquier número primo, raíz cúbica de 10, por ejemplo, el número pi, el número e, el número phi, el número de oro, phi es el número de oro. Bueno, son infinitos también, pero fíjense que estos números están separados de los racionales. Por un lado tengo los racionales, que venían cumpliéndose, que uno estaba incluido dentro del otro, y
que era un conjunto que cumplía ciertas propiedades, y ahora tengo estos los irracionales que están separados. Entonces ahora, como vimos que los racionales y los irracionales estaban separados, ¿qué pasa si unimos, hacemos la unión entre estos dos conjuntos? Si unimos estos dos conjuntos, los racionales y los unión irracionales, me da como resultado el campo de los reales. Entonces, nuevamente, si unimos el conjunto de los racionales, que eran aquellos números que se podían expresar como el cociente de dos números enteros, unión con los irracionales, que era lo contrario, aquellos números que no se pueden expresar como la división de dos números enteros, me da como resultado la unión de estos dos conjuntos, que son dos conjuntos infinitos, me da como resultado el conjunto de los reales. Entonces, repasando, yo tenía, por un lado, los números naturales, 0 con el 0, 0, 1, 2, 3, 4, que en celeste, azul, están ahí puestos los números naturales. ¿Qué pasaba? Cumplían con la ley de composición interna, era un campo discreto y eran infinitos. ¿Qué pasaba con la operación sustracción? Tenía que crear otro campo numérico, que está en rojo, que era menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, también es un campo infinito, es discreto porque tiene la propiedad de tener siguiente, igual que los naturales. Y también cumple con la ley de composición interna con ciertas operaciones. ¿Qué pasaba con la división? Ya no cumplía la división, ley de composición interna, entonces necesitábamos los racionales, que eran estos números que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros. Entonces acá sí, cumplía con ley de composición interna, ahora eran infinitos, pero ya no era más discreto. Acá era un conjunto denso, porque yo entre dos números racionales tengo infinitos números racionales también. ¿Se acuerdan que buscábamos el promedio entre dos números racionales? Bueno, esa operación de buscar el promedio la puedo hacer infinitamente cantidad de veces. Entonces, entre dos racionales existen infinitos racionales. Ahora bien, ¿qué pasaba si yo al conjunto de los racionales le uno el conjunto de los irracionales? Fíjense que ahora tengo una recta, ya no tengo más puntos aislados. Porque veníamos escribiendo puntos, pero no era una recta, eran puntos que eran un punto al lado del otro, pero aislados. Mejor dicho, un punto mayor que otro, o un punto menor que otro, conocía la ubicación, que era mayor, que era menor, pero no podía escribir una recta entera, ¿sí? Continua. Bueno, ahora los reales, que es la unión entre los racionales y los irracionales, puedo escribirlos como si fuera una sola recta, ¿sí? Un punto al lado del otro, y no me queda ningún espacio vacío, porque en los naturales tenía un montón de espacios vacíos. Con los enteros tenía la misma cantidad de espacios vacíos, está en otra escala, pero es la misma cantidad de espacios vacíos. Con los racionales me quedaban espacios vacíos más chiquititos. Ahora con los irracionales, unión con los racionales, ya me queda el campo de los reales, que no me queda ningún espacio vacío. Bueno, obviamente que la conclusión que podemos sacar del estudio de los campos numéricos, que es lo importante, porque a partir de acá es con los números que vamos a trabajar en ecuaciones, en funciones, bueno, todos los temas que vamos a ver ahora en matemáticas. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que hayan entendido.